Estamos en un tiempo que es muy difícil y ustedes tienen que saber cuál es la columna vertebral de todo. Alguien viene y te dice, yo me autopercibo tal. Yo miraba, y creo que lo comenté en la conferencia pasada, yo miraba a un hombre que sabe hablar, en lo relativo se defiende muy bien. Y alguien le decía, es que yo me autopercibí, desde toda la vida, yo me autopercibí que soy un hombre. Y entonces, pues ahora yo me mandé a operar. Entonces el que lo estaba escuchando le dijo, pero si usted se percibía todo un hombre, ¿para qué se mandó a operar? Entonces el otro, no, pero es que no, si se mandó a operar era porque no te apercibías como un hombre. No, que yo desde niño no, aquí es donde entra, que pueden anotar lo que está pasando en el mundo actual, es lo de Romanos 1, 23 al 33. Entonces llegan a una mente que reprobada. Por eso es muy importante la verdad. Nosotros amamos, escúchenme bien, a los que me están oyendo en este video, por YouTube y por los demás, amamos a todo el mundo. Si aquí entra una persona trans o entra algún homosexual o una lesbiana, pueden estar seguros que nosotros corremos y los abrazamos. Pero ¿por qué lo amamos? Le predicamos la verdad de quién, la de Cristo. Eso ténganlo por seguro. Les predicamos porque les amamos, les predicamos la verdad absoluta de Cristo. Entonces, ¿qué debe haber en una persona? Vamos a ver una historia, y de esa historia vamos a mirar una mujer que se había casado con un hombre que no era sabio, era necio. Pero esa mujer tenía algo en su mente. Y vamos a leer qué mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, de buen entendimiento. 1 Samuel 25:3. ¿Ya? Y de buen entendimiento. Ahora vamos a mirar cómo obra el buen entendimiento, ¿ya? Porque es que el buen entendimiento, por eso yo tomé el ejemplo de Jesucristo. ¿Cree alguien que alguien sobrepasa el entendimiento de Cristo? No. ¿Y si Él se despojó a sí mismo? Pues, y nos está haciendo conforme a la imagen y semejanza de Dios, y Cristo es la imagen de Dios. Esa es la única imagen que hay, es la de Cristo. Eso está en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué nos dice Isaías 25:3, hermano Gilmar? Perdón, 1 Samuel 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Óyeme, esto sí está como bien delicado. Una pareja bien, ¿qué? Dispareja. Bien dispareja. Pero así le tocó a ella. Y esta mujer tenía un estilo muy bonito para hablar. Dice que era de buen entendimiento y de hermosa, ¿qué? Apariencia. Y si usted busca en la Biblia, es de la única mujer que se habla de esa manera. Ni de Esther, ni de Débora, ni de las otras no. Pero de esta sí se habla así. Entonces vamos a ver, ¿qué da el buen entendimiento? Ahora vamos a mirar, ¿qué cree que da el buen entendimiento, Briana? ¿Qué cree que da el buen entendimiento? El Espíritu Santo. ¿Cómo dices? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué cree que da buen entendimiento? Bueno, de pronto no supe hacer la pregunta. ¿Quién nos da el buen entendimiento y ahora? ¿Qué da ese buen entendimiento cuando yo lo poseo? ¿Qué garantías me da a mí? Entonces ya sabemos que el buen entendimiento nosotros debemos de pedirlo conforme a ¿qué? A su palabra. ¿Qué nos da el buen entendimiento para nosotros relacionarnos con los demás? Sabiduría. Sabiduría. Vamos a mirar lo que nos dice la Biblia. Proverbios 13:5. ¿Qué da el buen entendimiento? Proverbios 13:5. Porque tenemos que... Yo estoy presentando algo, estoy diciendo, esta mujer, dice la Biblia, que es de buen ¿qué? Entendimiento. Pero vamos a mirar qué es eso que da el buen entendimiento. ¿Qué nos dice Proverbios 13:5, perdón? El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace... 13:5. Sí, eso es. El impío se hace.
Exactamente. Más el impío. El 15. Sí, el 15. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de de los transgresores es duro. El buen entendimiento da ¿qué? Gracia. Eso es lo que nos da el buen entendimiento, gracia. Usted no ha hablado con una persona de pronto que usted está como ofuscada tratando de arreglar algo y no lo puede arreglar. Y llega el otro y lo arregla en un... Y esto es aquí así, aquí así. Y yo, wow. Y yo aquí matándome todo el día arreglando esto. Entonces el buen entendimiento sirve para todo. Estoy dando ejemplos totalmente sencillos. Pero ahora ese entendimiento aplicándolo a esta mujer Abigail con un hombre que era como necio y era de malas o de buenas obras. Malas obras. Imagínense cómo tenía esta mujer de buen entendimiento que soportara a este hombre. Pero ahora viene algo muy bonito. Y es en dónde se derrama la gracia. Porque hemos leído, el buen entendimiento da ¿qué? Gracia, más el camino de trabajador es duro. Entonces, el buen entendimiento da gracia. ¿En dónde se derrama esa gracia? Uno dice, bueno, ¿En las malas personas? vamos a mirar el del libro de Primera de Samuel, Salmo 45:2. ¿En dónde se derrama esa gracia? Bueno, yo voy a corregir acá porque había anotado 5 y es 15. Ok, ¿cómo nos dice Salmo 45:2? ¿En dónde se derrama esa gracia? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cuando aquí hablas de Jesucristo, el rey David está diciendo, óyeme, es hermoso, pero no por su hermosura física, sino porque la gracia de Dios se derramó ¿en dónde? En los labios para hablar. Hay un proverbio que dice que la blanda respuesta, ¿qué hace? Aplaca la ira. Pero a nosotros nos falla eso, ¿sí o no? Porque cuando usted está acelerada y yo estoy acelerado, se nos olvida el freno. Y entonces el freno es tener una blanda ¿qué? Respuesta. O sea, ¿por qué estoy hoy tratando de que comprendamos estas enseñanzas de Cristo? Porque todo esto nos va a ayudar a nosotros tanto en lo espiritual, primeramente, como en lo ¿qué? En lo relativo. Y cuando a mí me dicen algo que me va a ayudar, pues yo lo recibo. ¿Sí o no, hermano Tulio? Si a mí me va a decir, la blanda respuesta quita la ira. Y vamos a poner, en España, cuando yo estuve en España, había uno que dice, un programa de televisión que me llamó la atención, porque decía, ¿qué debía yo de hacer antes para no tener un accidente? No sé si Dios me lo vio en televisión en España. Iba al carro y sucedía el accidente. Pero unos accidentes fuertes. Y la televisión tenía otro carro parecido. Y entonces, ¿qué tenía que hacer antes y qué no debía de haber hecho? Estaba en el primero. Y luego decía, antes de esto tenía que haber hecho esto y esto. La blanda respuesta es eso, lo que usted tiene que hacer antes de tremendo choque, antes de tremendo accidente. La blanda respuesta es eso. Cuando yo doy la blanda respuesta, quien esté a los lados, quien sea, incluso hasta el mensaje corporal que uno manda a la persona, hace que la otra persona, ¿qué? Uno lo desarma. Lo desarma la otra persona, lo desarma porque, bueno, ya no tengo aquí con quién pelear. Entonces, aquí donde nosotros tenemos en cuenta lo que nos dice el Salmo 45:2, Jesucristo dice, hablando de Jesucristo, en ti se derramó la gracia, ¿en qué? En tus labios. Si usted ve a Jesucristo, Jesucristo nos gana, por supuesto nos tiene que ganar a todos. Pero cuando yo veo a Jesucristo en la cruz del Calvario, después de todo lo que le han hecho, y Jesucristo pronunciando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no, yo me veo corto en eso. Porque si usted vive alguna situación sencilla en tu hogar, usted va a decir, perdónalo, Señor, porque es que no sabe lo que hace, o venga para acá, arreglemos una de las cuentas. Entonces, esto es lo bonito que nosotros debemos entender de lo que es un buen entendimiento. Me están copiando, ¿cierto? El buen entendimiento, ¿en qué consiste?
en que el buen entendimiento da, hagan la escaleta, la escalera. El buen entendimiento, ¿qué es lo que da, hermano Francisco? Gracia, ¿cierto? Y la gracia se derrama ¿en dónde? En nuestros labios. Y hablamos siempre nosotros ¿con qué? Con sabiduría. Entonces, la gracia le da un ambiente como cuando la persona se coloca un perfume. ¿Ya? Un ambiente que está bien. Entonces uno dice, bueno, ya tiene gracia, pero ¿qué es ese ambiente que hace que la persona cuando hable le caiga bien y que la otra gente, wow, pero esta es una mucha sabiduría? Mire, hay que agregarle algo que solamente lo da Dios. Y es, ¿qué es lo que produce esa gracia en los labios? Produce una ¿qué? Una dulzura. Y la dulzura de labios, ¿qué es lo que me ayuda? No solamente al que lo recibe, sino al que lo está haciendo. Porque yo quiero que lean eso. Proverbios 20, 16, a ver si es ese. ¿Qué dice? 20 por acá, 15 o 20. Venga a ver porque yo lo tengo por acá. Ya les voy a decir la cita. ¿Ya? El 21, 16, 21, pueden leerlo. 16. 21. Dice así, el sabio de corazón es llamado ¿cómo? Prudente. Y la dulzura de labios aumenta ¿qué? Saber. Si usted se vuelve un hombre, escúchame, un hombre y una mujer, donde se ha derramado la gracia en tus labios, usted va a tener una dulzura de labios, pero el mejor beneficiado, ¿quién va a ser? Usted que va a hablar, ¿qué? La dulzura de labios aumenta, ¿qué? Saber. El saber. Todos queremos aumentar nuestro saber, ¿correcto? De la dulzura de labios aumenta el saber. Cada vez que usted vaya a hacer algo, mira eso. ¿Cómo usted va a hablarle a una persona? Aumenta su saber. Por eso Jesucristo, cuando Él estaba predicando el Evangelio, aquí yo hago una diferencia. Cuando Él estaba predicando el Evangelio, tenía que hablarles con ¿qué? Dice que viendo las multitudes como ovejas sin pastor. Si nosotros vamos con el hermano John y vemos unas multitudes, el hermano Noé y el hermano Tulio, y vemos una multitud, como entra a veces en el restaurante o afuera, lo más seguro es que nosotros dijimos, óyeme, pero aquí sí hay de todo. Y Jesucristo, por eso yo te voy a decir lo que es el buen entendimiento. Miraba las multitudes y ¿qué sentía Él? Compasión. Porque eran como ovejas, ¿qué? Sin pastor. Y eso es el buen entendimiento. Ya no miro, uy, allá está Julianita, allá está Julianita. No, pero ese es terrible, ese yo no sé qué. Y también llegó aquí a donde estamos todos reunidos, imagínense. Entonces, el buen entendimiento nos hace a nosotros sentir ¿qué? Compasión, recuerde. Usted no puede hablar con dulzura de labios si usted no tiene ¿qué? Compasión con la que está al frente. Pero si usted tiene compasión, le va a hablar así como usted le habla al bebé o al niño de 3 añitos que está aprendiendo. Entonces, cuando uno habla fuerte y eso, analicémonos. ¿Usted cree que cuando yo hablo fuerte y todo eso yo tengo compasión? ¿O usted? No hay compasión. Entonces, aquí donde nosotros debemos de tener esta sabiduría. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta que ese saber. Entonces yo ya tengo una mente totalmente estructurada con el buen ¿qué? Entendimiento. Que se oye como una utopía. No, pero eso va a ser como... No. La mente a mí me ha sorprendido. Y en cosas sencillas. Para mí, una comida sin arroz no es comida. ¿Y para quiénes también? Para muchos, una comida no es comida. Y entonces yo en mi mente, el sábado que tuve una conferencia, yo me siento como, raro, no, yo tengo que cambiar de comida. Y dejé el arroz, hice un análisis en mi mente y lo he dejado y llevo, claro, no puedo decir que llevo un año, una semana. Pero
Estoy asombrado que yo no podía. Y cómo mi mente cambió y ahora sí, no me hace falta para nada. Lo mismo, si usted se propone hacer estos cambios en su mente, va a suceder. Porque es que ahora nosotros tenemos el apoyo ¿de quién? De Dios. Dios es el que respalda todo esto. Recuerde la enseñanza del hermano Gilmar. Yo enviaré el Espíritu ¿de qué? De verdad. El que es de Dios, ¿qué? Nos oye. Y el que no es de Dios, pues no nos oye. Mire esa amabilidad de Cristo cuando Él dice, si alguno oye mi voz, ¿sí? Lo bonito. Y si alguno abre la puerta, pues entonces yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Y no se lo está diciendo a las personas que no conocen a Dios, se lo está diciendo a los que pertenecen a una iglesia, la de Filadelfia creo que es. Entonces Cristo con nosotros mismos es así de paciente, porque imagine donde nosotros no seamos pacientes. Nosotros tenemos que ser pacientes para enseñar. Todos no pueden ir al mismo ¿qué? Ritmo. Tenemos que ser pacientes para enseñar. Yo no le puedo pedir a una persona que dé lo que ahorita no puede dar. ¿Ya? No, es que usted tiene que dar esto. Y me mira, pero si yo si no lo tengo. ¿Sí? Es que tiene que dar esto. No, yo tengo que darle para que pueda. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos da para que nosotros podamos ¿qué? Dar. Por eso tenemos que ir al que todo lo suple, que es Dios, en todos estos conocimientos y todo. Ahora, ¿quién halló gracia? Ya sabemos qué es la gracia, ¿cierto? ¿Se derrama en dónde la gracia, hermana Ana? En nuestros labios. Y esos labios cuando van a hablar, ¿hablan con qué? Con dulzura. ¿En quién se derramó esa gracia? Porque había una mujer de buen entendimiento llamada Abigail. Primera de Samuel 16:22. Vamos a mirar cómo se derrama esa gracia. ¿Qué dice Primera de Samuel 16:22, hermano Gilmar? Mire la gracia, y ahí creo que le está contestando el rey David. Léalo, por favor. Y Saúl envió... Saúl está contestando a Saúl. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Ha hallado gracia que en mis ojos. David, un hombre que halló gracia delante de ¿qué? Del rey Saúl. Y mire que esta gracia cómo obra. Lea el siguiente versículo que es algo impresionante. Mire lo que dice el siguiente versículo. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Óyeme, esto jamás yo lo había visto. Porque para que un espíritu malo se aparte de algo, hay es que orar, ¿sí o no? Y decir en el nombre de Jesucristo, eso fue lo que nos enseñó Cristo, se va. Pero había tanta gracia en este joven David, porque todavía no era rey, el rey era Saúl, que el mismo Saúl reconoció y dijo, mire, Isaí, que era el padre de David, dice, mire, David ha hallado gracia, déjelo conmigo. Y dice que cuando llegaba ese espíritu malo a atormentar ¿a quién? A Saúl, David comenzaba a tocar el arpa y se aliviaba, él sentía, hombre, toca el arpa que me transporta. Me transporta. ¿Y el espíritu malo qué? Se alejaba. Aquí hay algo muy extraño, porque el espíritu malo se aleja con una música. Pero ahora las canciones que hacen, están invocaciones ahí en los CDs que hacen ahora, invocan ahí al enemigo. Y hacen las invocaciones y cuando ponen, por eso muchas personas oyendo música se suicidan. Y hay canciones que si usted las escucha termina pero deprimido o deprimida. ¿No las han oído esas canciones? Que uno dice no, pero hay otras canciones que te relajan y te ponen eufórica. Aquí este era un caso muy bonito. Dice, ha hallado ¿qué? Gracia en un hombre. Ahora vamos a mirar. ¿Qué es lo primero que hace una mujer de buen entendimiento? ¿Qué es lo primero que hace una mujer de buen entendimiento? ¿Qué es lo que hace? Porque estamos hablando de buen entendimiento. O sea, no una mujer que la están manipulando, porque eso es otra cosa. ¿Hay hombres manipuladores? Sí.
¿Hay mujeres manipuladoras? Sí, eso no podemos. Pero ¿qué es lo que hace una mujer sin que no la están manipulando? De buen entendimiento. Primera de Samuel capítulo 25 y versículo 17. ¿Qué es lo que hace una mujer de buen entendimiento? Primera de Samuel 25, 17. Antes de tomar cualquier decisión, ¿qué cree, hermana Dion, que haría esa mujer? ¿Qué cree Briana? Una mujer de buen entendimiento, antes de tomar una decisión, ¿qué haría? ¿Qué dice, hermana? Antes de tomar una decisión, tener paciencia. Tener paciencia. Ahí ya leyeron el versículo, ¿cierto? ¿No lo han leído? Pensar, pero algo más que pensar. Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Cómo nos dice? Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ahí está. Llegan los siervos, porque resulta que David le guardaba los rebaños a este hombre que tenía como 3,000 cabras y no sé cuántos camellos, era muy rico. Y entonces él todas las noches guardando y había cosecha y le manda a David, danos algo porque nosotros hemos guardado eso. Y Nabal le contesta porque era un hombre que de acciones duras. Le contesta mal. Entonces David pues también hace una reflexión. Y aquí es donde entran dos reflexiones que yo quiero que ustedes vean. La reflexión que hace la Abigail con un buen ¿qué? Entendimiento. Y entre David había hallado gracia delante de ¿quién? De Saúl. Pero está haciendo una reflexión que está fallando en algo. Y yo la verdad que admiro a Abigail, porque poder con la reflexión de Abigail tumbó la reflexión que había hecho ¿quién? David. Vamos a mirar ahora la reflexión de David. Vamos a ver, bueno, vamos a mirar primero qué hace una mujer. Bueno, ya vimos 25, 19 fue el que usted leyó, ¿cierto? Sí, sí. Léalo nuevamente, por favor. No, el 17. El 17 léalo nuevamente. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Que no hay quien pueda hablarle. ¿Han encontrado usted personas que uno no les puede hablar? Sí. No, y utilizan frases fuertes a veces. Uno no les puede hablar. Pero esta mujer tenía un método para hablarle a ese marido también. Y yo voy a poner este ejemplo porque es que este ejemplo me fascina. Mire lo que nos dice ahora. ¿Qué hace una mujer con buen entendimiento? Consulta con su marido si es insensato. ¿Qué diría Dios? ¿Consulta con el marido? Si es insensato. No. No. Mire lo que dice. Ahí no consulta. Vamos a leer 1 Samuel 25, 19. ¿Qué dice? Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Exactamente. Entonces ella, había un problema, pero miró a su esposo, no, este es insensato. Entonces en vez de poner a gastar pólvora, ¿sí me entiende? Mira que usted, ¿por qué no? Y es este problema, y eso. De buen entendimiento, reflexionó y dijo, ¿para qué voy a gastar palabras con este hombre? Entonces fue y de una vez le dijo, mire, vayan delante de mí, tomen esto y esto y esto que habían pedido y vayan delante de mí y yo los seguiré después. ¿Están tomando apunte todos, hombres y mujeres? Porque esto es para todos. ¿Correcto? Entonces lo primero que hace una mujer de buen entendimiento es esa reflexión. Pero cuando reflexiona, no va, en este caso, no va y le dice, mire, yo pienso hacer esto y esto y esto y esto. Porque a ese hombre no se le podía, ¿qué? Hablar. Sino que le da una sorpresa. Ahora, vamos a seguir viendo el siguiente. Con su marido que no lo contó. Ahora, ¿cómo le habla a un hombre que ella lo ve por primera vez? Escúcheme bien. Y ni siquiera se imagina que ese hombre va a ser su futuro esposo porque está casada ¿con quién? Con Nabal. Con Nabal.
Pero ¿cómo le habla a ese hombre? Escúcheme bien, ¿cómo le habla a ese hombre? Que ella no sabe que va a ser su futuro esposo. Que no sabe que va a ser su futuro esposo. Y además de eso está casada y metida en un problema tremendo. Quiere mirar cómo esa mujer de buen entendimiento le habla primera al rey David. Primera de Samuel 25, 25. Y quiero que lo lea bien despacio, hermano, hasta el 31, para que usted se dé cuenta cómo está ese buen entendimiento. Se ha derramado esa gracia en los labios de esta mujer. Y esta mujer con una dulzura de labios le habla nada más al que va a ser ¿qué? El rey David. Y mire todo lo que ella dice. ¿Puede leerlo? Sí, primera de Samuel 25, 23, desde el 25 hasta el 31. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora Para un momentito ahí. En este momento yo estaba como si yo fuera David y viviendo esa escena que una mujer me esté hablando a mí así. Y yo voy con una ira y voy con la espada y voy a matar a ese tipo porque yo todas las noches cuidándole los rebaños y me sale que no me va a dar nada. Entonces se me cruza esta mujer de buen entendimiento donde la gracia se derramó en sus labios y me comienza a hablar ¿con qué? Con dulzura. Esto es voluntario para los hombres y para las mujeres. Siga leyendo nuevamente. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor Mire, pelea. en ese momento se convierte en ¿qué? En una profeta. Porque mi Dios hará que casa estable a quién? A mi señor, una profeta. ¿Qué más sigue diciendo? Mire. Por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Siga leyendo. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Óyeme, y no estaba diciendo, yo te declaro que Dios te va, ¿a qué? A sacar tus enemigos y los arrojará delante. Nada. Ella le estaba dando una palabra de buen ¿qué? Entendimiento. Había en sus labios ¿qué? Gracia. Y había en sus labios también ¿qué? Dulzura. Siga leyendo, mira todo lo que dice esta mujer. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Ahí le hizo la reflexión final. Cuando usted ya sea nombrado rey de Israel, ya como príncipe de esta nación, entonces usted no va a tener remordimiento de nada. Qué mujer tan sabia. Porque usted no ha derramado esa sangre, ni va a estar pensando, yo fui y maté a uno de mi pueblo. Y entonces le hace la última reflexión. Primero la reflexión que ella hace de la actuación. Luego le está diciendo a él, y David la está observando. Y David está oyendo. Y David no era un hombre, como se dice, medio. Era un hombre demasiado sabio. Si usted mira todo lo que él escribe en el libro de los Salmos acerca de Jesucristo, tenía el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo una mujer le sacude los cimientos al que va a ser rey de David? Con un buen entendimiento y en que en sus labios se haya derramado ¿qué?
La gracia. Y la gracia va juntamente con una dulzura de labios que aumenta que el saber de esta mujer y de paso ayuda a este rey. ¿Qué más nos dice? Y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Uh. Y dijo Ahí sí estuvo ya. Ahí esta mujer inteligente. Dice, mire, y cuando usted esté allá, acuérdate de mí. Pero lo más importante es como él le habla, acuérdate de tu sierva. Y David la está viendo y la mira. ¿Y es misión qué? Imposible. Para ella y para él. No había manera. Pero acuérdate de tu sierva. Ahora, aquí donde viene. Eso me lo llegó hasta el 31. Aquí hay algo, y yo coloqué una pregunta que es un poco fuerte, pero yo quiero que ustedes la entiendan para yo poder entrar en el tema, ¿ya? ¿Cómo se gana una mujer de buen entendimiento que la respeten? ¿Ya? ¿Cómo se gana una mujer de buen entendimiento que la respeten? ¿Cómo se gana un hombre de buen entendimiento que lo respeten? Hablando con sabiduría. Hablando con sabiduría. Primera de Samuel 25:35. ¿Qué nos dice? Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Ahí está. Cuando esta mujer le habla todo esto, el hombre dice, yo aquí estoy ante una persona que me superó. Entonces en él entra una ¿qué? Admiración. Y en esa admiración nace ¿qué? El respeto. Por eso es muy importante que nosotros, por eso el respeto no se gana gritando ni insultando. El respeto se gana cuando tú, con un buen entendimiento, como dice, despoja al otro o despoja a la otra, y entonces la otra, en vez de sentirse mal, wow, siente es una admiración por esa persona, y entonces ahí nace el respeto. Estoy hablando a nivel que relativo. Ahora, después vamos a mirar a nivel absoluto. Pero mire lo que nos dice ahora. Eso fue el 25:35. Vuelve a leerlo. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. He oído tu voz y te he tenido ¿qué? Respeto. Eso es muy bonito. El respeto se gana con buen entendimiento, pero el miedo no. El miedo se gana por la amenaza. No, es que yo no puedo. A mí me contaba alguien que decía que le daba terror cuando llegaba el hombre a la casa, borracho. Y el hombre tenía un revólver. Y decía que ella cogía a su niña y se abrazaba a la niña y pídale a Dios, Dios mío, que este hombre no me vaya a matar. Eso es miedo. ¿Usted puede infundirle miedo a un hombre? Sí. ¿El hombre puede infundirle miedo? Sí. Lo que yo quiero es que esa línea termina mal. Termina de pronto la mujer hiriendo al hombre o matándolo, o el hombre hiriendo a la mujer o matándola. Pero por este lado es diferente. Cuando tú haces las cosas por este lado, Dios, que es el juez de todo, ¿ya? Y está viendo todo, entonces Él va a hacer ¿qué? Su justicia. Entonces aquí es donde dice, ¿qué le pasa a Nabal? Primera de Samuel 25:38, puede leerlo. ¿Qué le pasó a Nabal? ¿Qué le pasa a Nabal? Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Y murió. Pero aquí no coloqué eso, pero hay, antes de eso, la mujer llega después y Nabal está en una borrachera terrible. ¿Y usted cree que la mujer le habló en una borrachera? La de buen entendimiento. Si el borracho no recuerda nada, ni va a aprender nada. Dejó que le pasara y al otro día dice que le habló ella. Le dijo, mire, yo tuve que hacer esto y esto y esto. Y dice que Nabal quedó como una piedra. Y a los 10 días, Jehová, ¿qué? Hirió a Nabal y murió. Y que entonces esa mujer que era de buen entendimiento le había dicho en la última partecita, mire, cuando usted sea príncipe, acuérdate de qué, de tu sierva. Y resulta que todavía no era el rey de Israel.
pero lo impactó tanto que léame por favor el versículo 39. ¿Qué le pasó a Abigail? Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová que juzgó mi causa, la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Wow. O sea, una mujer que no estaba buscando esposo porque tenía esposo. Pero era que el esposo era terrible. Era un hombre duro y de malas ¿qué? Obras. Pero fue y hizo una acción tan bonita, pero ella era de buen entendimiento. Y sin querer, haciendo algo, fue una de las esposas de ¿quién? Del rey David. Aquí es donde entra lo que ella habló con ¿qué? Con prudencia. Yo quiero que leamos ahora, bueno, yo creo que ya lo noté ahí, pero vamos a ir. ¿Quiénes tienen buen entendimiento? Salmo, espérate. ¿Quiénes? Aquí Samuel, bueno. Vamos a mirar acá porque yo estoy dando la de la semana pasada, pero estoy uniéndola con la de este mes. Entonces, ahora. ¿Qué hace el que tiene buen entendimiento frente a un hombre duro y de malas obras? 1 Samuel 25, 19, ya lo leímos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es reflexión? ¿Qué es reflexión contra reflexión? 1 Samuel 25, 21, ya lo leímos. Una reflexión que había hecho el rey David, que lo iba a matar, pero esta mujer lo detuvo con la reflexión. ¿Cómo una reflexión vence a otra reflexión? 1 Samuel 25, 24. Puede leerlo. ¿Cómo una reflexión vence a otra reflexión? Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella no alcahueteó el pecado de quién, de su esposo. No lo alcahueteó. No, mi esposo no, eso que hizo no, es que él es un hombre fuerte y se hace respetar, no. Él dijo que ese pecado sea sobre quién, sobre mí. Es lo que dice ella. Y luego dice, pero también te pido que mi vida sea estimada delante de qué, de tus ojos. Puedes leerlo nuevamente. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Pero permítame que yo hable un momentico. Qué buena. Créame que esta mujer quedó ahí en la historia. ¿Por qué es tan importante que reflexionemos con cordura? Jeremías 12:11. Recuerde que ella tenía sobre sus labios, se había derramado ¿qué? Briana. Gracias, ¿cierto? Y esa gracia estaba conjuntamente con ¿qué? Con una dulzura de labios. Pero ella estaba hablando con ¿qué? Con cordura. Mire lo que nos dice Jeremías 12:11. ¿Qué dice? Fue puesta en asolamiento y lloro sobre mi desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. No hubo que reflexionase, ¿qué más? Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Entonces aquí hay algo. Tú puedes reflexionar como David, pero la reflexión de David, yo le quiero decir, ¿era con cordura o sin cordura? Sí. La de David. Sí. Sí. Sin cordura. ¿La reflexión de Abigail era con cordura? Con cordura. Uno dice, ¿y qué es cordura? Una persona que es cuerda. ¿Pero por qué es cuerda? Porque se identifica con la justicia. ¿Ya? Yo puedo aplicar justicia de acuerdo a mis puntos de vista, que para mí pienso que es justicia, pero de acuerdo a la inteligencia no es justicia. Un guerrillero mata al que ha capturado y según él dice, yo estoy haciendo aquí justicia, y no está haciendo justicia porque no tiene ¿qué? Cordura. Entonces, en la reflexión tiene que haber ¿qué? Cordura. Y vamos a mirar
¿Por qué es tan importante esta cordura? ¿Cuál es la compañera de la cordura? ¿Usted sabe cuál es la compañera de la cordura? Una persona cuerda, uno sabe que no es una persona cuerda. Pero ¿cuál es la compañera de la cordura? Mire, por eso en la Biblia está algo muy importante. Uno puede decir sabiduría esto, pero es que la sabiduría que hay en la Biblia es perfecta. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1 y versículo 4. Proverbios capítulo 1 y versículo 4 para saber cuál es la compañera de la cordura. ¿Puede leer el 4? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La compañera de la cordura es que la inteligencia. La inteligencia, una mujer inteligente, un hombre inteligente frente a la cordura. Pero yo le voy a leer desde el versículo 2. Porque para que a mí me llegue la inteligencia y la cordura, yo tengo que tener un principio de algo. El 2 dice, para entender sabiduría y qué, y doctrina. Yo tengo que entender sabiduría y doctrina. Para conocer qué, razones qué, prudentes. Razones prudentes. Ahorita vamos a mirar cómo era la razón de esta mujer. Para recibir consejo de qué, de prudencia. Esta mujer le habló como al rey. ¿Con arrogancia o con prudencia? Con prudencia. Y luego, la prudencia tiene 3 amigas, que es justicia, juicio y equidad. Para hágase a los simples y a los jóvenes simples y cordura. Entonces aquí entra lo que es juicio, aquí está juicio, justicia, juicio y equidad. Resulta que todos nosotros tenemos algo para nosotros hablar con cordura. En el hogar hay que tener ¿qué? Igualdad en ciertas cosas. Pero también tenemos que tener ¿qué? Equidad. No es que yo soy igual al hombre o el hombre es igual a la mujer. Aquí no es igual. No, un momentico. Ahí ya estamos ignorando la justicia. La justicia tiene 2 vertientes, que es ¿qué? Igualdad y equidad. Cuando yo utilizo la igualdad dentro del hogar, cuando Jesucristo dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y cuando yo utilizo la equidad, amad, cuando el hombre dice, amen a sus mujeres como un vaso ¿qué? Frágil. Yo no le puedo hablar como hombre a una mujer como yo le hablo a otro hombre, porque las mujeres son frágiles. Yo a él le puedo decir, oye, sí que estás como tal esto, pero una mujer se va a sentir. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que, que uno tiene que tener esa inteligencia, la cordura va acompañada de ¿qué? De inteligencia. No todo en el hogar es igual. Hay equidad. ¿Por qué al hombre se le da ciertas cosas y a la mujer no? No es que haya machismo, ni que haya feminismo, sino que la justicia funciona con igualdad y ¿con qué? Con equidad. Ahorita con el nuevo pensamiento, hay una mujer campeona mundial en boxeo. Y entonces era la representante del feminismo. Y le buscaron un boxeador profesional, pero no el duro de los duros, normalito. Y los pusieron a pelear y la mujer fuerte, de verdad que los primeros rounds era, pero el hombre le ganó facilito. Nosotros no podemos poner esa igualdad ahí, eso sería una injusticia. El hombre por su misma contextura física. Es todo. Entonces, ¿me están comprendiendo cómo funciona todo esto? Este es el asunto. Nosotros tenemos que tener esa justicia. Y saber en qué cosas yo soy igual y en qué cosas yo no puedo ser igual. Porque esa es la justicia. Y la justicia, ¿cómo yo hago justicia? ¿Con la mentira o con la verdad? Eso está. ¿Se acuerda la cita bíblica? Enderezad vuestros caminos y hacer justicia con la verdad. ¿Cuál era? Jeremías capítulo 5 y versículo 7, recordémoslo y miremos. Para mejorar nuestros caminos hay que hacer esta justicia. No todo en el hogar es igual, ni tampoco la equidad es solamente... No, hay que las 2 cosas para que funcione. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? O sea, esto es sabiduría. Yo no puedo decirle, esto me lo inventé yo porque... Menos mal que yo no me lo inventé, pero sí me deleito en enseñar esta palabra. ¿Cómo nos dice Jeremías 5:7? 7:5, perdón. ¿Qué dice? Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y con verdad
hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Si en verdad hicieres justicia, si en verdad hicieres justicia. O sea, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. En ese prójimo, ¿quién está? La mujer. Por eso es que nosotros tenemos que entender eso. Cada vez que usted vaya a hablar, acuérdese de esta enseñanza. Yo voy a hablar ¿con qué? Con igualdad en ciertas cosas y con equidad en ciertas cosas. ¿Y estoy haciendo qué? Justicia. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Para mejorar qué? Mis caminos. Eso lo dice ahí la Biblia. Ahora, vamos a entrar ya en la parte final. ¿Cómo fue esta reflexión de Abigail con cordura e inteligencia? ¿Cómo fue? Ahí ya lo oímos que fue 1 Samuel 25:25, pero léalo nuevamente. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Estaba hablando mal del esposo? No, estaba diciendo la verdad. Pero al mismo tiempo dice, mira, pero yo he venido y quiero que tengas misericordia de ellos porque yo he venido a solucionar el problema. Ahí en eso, ella estaba aplicando una justicia ¿con qué? ¿Con igualdad o con equidad? Con equidad. Porque Nabal nunca podría haber actuado como ella. Entonces, ¿cómo iba a ser igualdad? Con equidad. Ella tenía eso y lo puso a funcionar. Esa es la parte que yo quiero que nosotros entendamos. No olviden la justicia dentro de esta enseñanza. ¿Cómo fue ese razonamiento de Abigail? Porque mire lo que dice. En Proverbios 1, dice, y el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Un buen entendimiento tiene que, razones que, prudentes. Miren la manera. ¿Cómo fue ese razonamiento de Abigail? Miren lo que dijo el rey David. Un razonamiento ¿cómo? Mire, 1 Samuel 25:33, léalo, hermano Gilmar. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Óyeme. Y a vengarme por mi propia mano. Bendito sea ¿qué? Tu razonamiento. Porque lo había hecho ¿con qué? Con equidad, no con igualdad. No es que aquí yo me le paro a usted y usted, ¿cómo así que va a destruir mi familia? Con equidad. Y David la mira y dice, bendito sea ¿qué? Tu razonamiento. ¿Y qué más dice? Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Wow. Vale esa mujer, ¿sí o no? Vale esa mujer. Porque ser consejero de un rey no es fácil. Ser consejero de alguien normal, pues es sencillo. Pero ser consejero de un rey no es fácil. El rey Asuero tenía una esposa llamada, ¿cómo era? Vasti. Y entonces la reina, el rey le dijo, quiero que estés presente, que vienen mis otros reyes, amigos, y quiero que te vean a ti. Y el rey pues estaba orgulloso de tener una mujer muy hermosa. Pero entonces la mujer dijo, no, ¿quién sabe qué piensa? Este hombre siempre me tienes como un objeto ahí de presentación y yo ya no me voy a dejar más. Entonces le desobedeció y no fue al banquete, la reunión, la reina Vasti. Y entonces el rey la amaba, pero entonces llamó a los ¿qué? A los consejeros. ¿Qué voy a hacer? Yo pues, mira, hay un problema. Si la reina Vasti, que es la primera dama de la nación, hace eso, pues ¿qué van a hacer todas las mujeres del reino? Lo mismo. Van a ver esa acción contra los maridos. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues consígase otra. Eso fue en los consejeros. Haga un reinado, porque eso era en la época oriental y allá funciona así. Estoy poniendo el ejemplo. Hágase un reinado y entre esas apareció ¿quién? La reina ¿qué? La reina Esther. Entonces los consejeros para los reyes no es fácil. Es difícil porque ahí cada uno guarda su puesto, pero lo pueden perder. Entonces ahora vamos a mirar.
¿Cómo era la prudencia de Abigail? Porque ahora viene la prudencia de Abigail. Primera de Samuel 25:36. Me quedan 3 citas bíblicas. Ok, primera de Samuel 25:36, ¿qué nos dice? Y Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Sí ve? Una mujer que, prudente, regresó después de que hizo todo eso y lo encontró a Abigail, a Nabal como borracho. ¿Y para qué le hablo a un borracho ahorita? ¿Sí ve la prudencia? Pero al otro día que él ya le había pasado la borrachera, ¿qué hizo Abigail? Le habló. Entonces, hay cosas que usted puede hablar en un determinado tiempo. Y hay cosas que no se puede hablar ¿en qué? En un determinado tiempo. Yo quisiera, y he cometido ese error, hermanos. Yo voy a evangelizar a alguien y quiero que entienda este evangelio. ¿Ya? Y entonces yo en mi afán quiero darle todo, pero la persona no está preparada. Y lo que yo me gano es un tropezón ahí. Pero si yo espero el momento exacto, voy a hacer fruto. ¿No te ha pasado eso, hermano Noé? A veces tenemos que callar, porque no es el momento para qué, para dar ese conocimiento. Entonces hay que buscar, por eso es que dice la Biblia que todo tiene que su tiempo. Aunque hay algo que no tiene su tiempo, que es que la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a mirar otro versículo. ¿Cuáles eran las 2 prudencias que poseía Abigail? Primera de Samuel 25:37. Las 2 prudencias. Porque es que una mujer prudente es algo importante. Y un hombre prudente también, porque es que, no crea, hay hombres muy imprudentes. La mayoría. Como también mujeres, pero las mujeres son más como que se detienen tanto en hablar un poco. Pero bueno, vamos a mirar. ¿Cuáles son las 2 prudencias? Primera Samuel 25:37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Ahí está. 2 prudencias. La primera que no le quiso hablar porque estaba borracho, y la segunda que sí le habló. Ahora, no tengo ese versículo, pero no sé qué pasó. Me busca ahí donde dice, van en la hermosura y la mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Exaltada. Alabada. Vamos a mirar ese versículo porque es muy importante, hermanas y hermanos, que todos nosotros entendamos el temor de Jehová. Por eso yo estoy hablando de las 2 prudencias. Porque ¿qué es el temor de Jehová? Es lo que actualmente en el mundo carece. Cuando yo hablo de mundo, estoy hablando de personas que no han podido, que creen en Dios, pero no han podido llegar a este conocimiento del temor de Dios. El hermano Gilmar va a leer ese versículo y mire lo que nos dice. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, primero, Briana, es la mujer que teme a Jehová será ¿qué? Alabada. ¿Cuáles son los 8 pasos para adquirir el temor de Jehová? Primero, recibir los mandamientos y la palabra. El primer paso. Segundo, pues ponerlos en práctica. Tercero, hacer que nuestro oído esté atento a la sabiduría. Luego, inclinar nuestro corazón, aparece la famosa prudencia, la que tenía Abigail. La prudencia. Y después de eso hay que clamar ¿a qué? A la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, hermano Francisco? ¿Qué es la inteligencia? Alguien que me diga qué es la inteligencia y qué hace la inteligencia, que son 2 preguntas diferentes. Hermana Dionis, ¿se acuerda? ¿Qué es la inteligencia? La gracia. El conocimiento de Dios es la inteligencia. Muy bien. ¿Y qué hace la inteligencia cuando yo la tengo en mí? Se apartan del mal. La inteligencia es apartarse del mal. Entonces hay que dar el corazón ¿a qué? A la inteligencia, que vendría a ser el cuarto. Después sigue clamar a la inteligencia. Luego dice dar la voz a la prudencia. O sea, mi manera de hablar como con prudencia. Y después de eso dice busque a la prudencia como si fuera la plata. Y después de eso escudriña la prudencia como si fuera ¿qué? Tesoros. Y entonces después de esos 8 pasos usted va a entender que
el temor de ¿quién? De Dios. Y al entender el temor de Dios, usted haya ¿qué? El conocimiento. Proverbios capítulo 2 del 1 al 5 estoy leyendo. Anda el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y ese conocimiento de Dios, ¿qué es? La inteligencia. Y con la inteligencia y cordura, recuerda que la cordura tiene una amiga que se llama inteligencia, usted se puede apartar ¿de qué? Del mal. Nosotros siempre cuando hablamos del mal pensamos en pecado. No, pensamos cuando hablamos del mal, el hablar mal. Nosotros tenemos que ser personas que cuando hablemos, ninguna de nuestras palabras caiga ¿qué? A tierra. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? De que Dios estaba ¿con quién? Samuel. Y la cita bíblica. Primera de Samuel creo que es 3:19, miren a ver si es ese. La cita bíblica, Primera de Samuel 3:19. Y Jehová estaba con Samuel. Y Samuel lo que hablaba era su punto de vista, no, lo que Dios le decía, por eso ninguna de sus palabras cayó a tierra. ¿Puede leerlo? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, mis amados hermanos, hoy les he presentado a ustedes un paso muy grande para dar. ¿Quiénes lo quieren dar? Yo le dije que cuando Cristo a mí me presentó el proyecto a través de la Biblia, deja todo y ven, sígame. A mí me gustó, pero poder dejar todo, un hombre de negocios, era muy difícil para mí. Pero le dije al Señor en oración que si era la voluntad de Él, que me ayudara, porque yo no podía. Y la verdad que yo sentí que Dios me pegó un empujón, porque si no me hubiera pegado el empujón, yo no estaría por acá enseñando la palabra ni predicando, estaría en mis negocios. Pero el Señor me dio un empujón que le agradezco hoy públicamente. Y no me pesa haber dejado todo para servir a Cristo. Y entonces yo quisiera saber, ustedes, ¿estamos dispuestos a nosotros a adquirir este buen entendimiento, tener este entendimiento bueno conforme a las palabras de Dios? Yo creo que sí estamos todos dispuestos, ¿cierto? Porque no es un producto que está mal, está súper bien, que está un poco difícil de alcanzar, sí, somos humanos y está un poco difícil. Pero imposible, no, porque para Dios no hay nada que imposible. Pero si a mí me da el Señor esa capacidad de hablar con prudencia y tener eso que es el temor de Dios y poder adquirir eso, pues yo creo que lo podemos hacer, hermanos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a darle, como se dice, una oportunidad a su vida? Le vamos a dar una oportunidad a nuestra vida, a que en nuestros labios se derrame ¿qué? La gracia, y que podamos hablar como con dulzura de labios para aumentar ¿qué? Nuestro saber. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, por algo tú nos has dado estos conocimientos. Y Señor, yo te ruego por todas las personas que están en las redes sociales, que están viendo, y por todos los hermanos que están aquí en este salón de conferencias. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos. Señor, quizás a nivel de nosotros mismos lo vemos un poco difícil, pero Señor, queremos ponernos en tus manos y te decimos, como aquella mujer, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros y danos la oportunidad de poder ser hombres y mujeres de buen entendimiento. Que podamos ser mujeres y hombres con una prudencia en lo relativo y en lo absoluto. Señor, que nos podamos dirigir ante ti de una manera sabia, con prudencia. Señor, haga estar atento nuestro oído a tu sabiduría. Y Señor, inclina todo nuestro corazón a tu prudencia. Padre Celestial, que podamos nosotros regocijarnos en este gozo, en esta paz y en esta justicia. Sí, Padre Celestial, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Presento a todos mis hermanos y yo me presento, Señor. Esa obra que empezó en nosotros, estoy totalmente seguro que tú la terminarás de perfeccionar aún en el día del Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.
Bueno, se me cayeron aquí unas redes, pero bueno, no importa. Dios les bendiga a todos los que se conectaron, a las 22 personas en LinkedIn y a los hermanos en YouTube que mirarán.